Durante años, un multimillonario vio a su hijo autista señalar la misma ventana, repitiendo palabras que nadie entendía. Los médicos lo llamaron un síntoma más, pero la nueva criada vio algo que todos los demás ignoraron. Lo que descubrió en el jardín revelaría un secreto familiar que lo cambiaría todo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale me gusta al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos ves y a qué hora nos escuchas. Durante años, un multimillonario rico y emocionalmente distante observaba a su hijo autista sentarse en silencio junto a la misma ventana, señalando hacia el jardín y repitiendo las mismas extrañas palabras que nadie podía entender. Los médicos lo llamaron simplemente otro síntoma. Las niñeras lo ignoraban. Él asumió que no tenía sentido. Pero entonces llegó una nueva criada, alguien diferente. Ella notó lo que todos los demás habían pasado por alto. Prestó atención. Lo que descubrió fuera de esa ventana revelaría una verdad desgarradora, una pieza perdida del pasado y un secreto que cambiaría a su familia para siempre. Mateo era un niño pequeño que pasaba la mayor parte de su tiempo en silencio, sentado junto a una gran ventana en su casa. Todos los días miraba hacia afuera, señalando con el dedo hacia el jardín y repitiendo la misma frase una y otra vez. Mami, otra vez, allí. Por lo demás, no hablaba mucho. Y cuando lo hacía, nadie podía entenderlo realmente. Mateo era autista y la gente a menudo asumía que sus palabras no significaban nada importante. No tenía amigos. No salía a jugar ni hablaba con otros niños. Simplemente se quedaba cerca de la ventana, diciendo su extraña frase y señalando como si algo muy importante estuviera ahí fuera. Su padre, Alejandro, no le prestaba atención. Alejandro pensaba que el comportamiento de Mateo era solo parte de su condición. No hacía preguntas y nunca intentó entender. Para Alejandro, su hijo era solo un niño, tranquilo con necesidades especiales que vivía en su propio mundo. Alejandro era un hombre rico. Era el dueño de una gran corporación y tenía más que suficiente dinero para darle a su hijo todo lo que necesitara. Pero Alejandro no era cálido ni cariñoso. Había perdido a su esposa cuando nació Mateo, y desde entonces nunca había sido el mismo. Nunca superó su muerte, y ese dolor lo hizo distante. No intentó conectar con Mateo ni escucharlo. Incluso cuando Mateo repetía la misma frase todos los días, Alejandro simplemente pasaba a su lado sin detenerse. No preguntaba qué quería decir Mateo o por qué señalaba hacia afuera. Alejandro había construido una vida en torno a evitar las emociones. Para él, los sentimientos eran un problema para el que no tenía tiempo. Se mantenía ocupado con reuniones de negocios, llamadas y correos electrónicos, siempre encontrando razones para ignorar lo que sucedía en casa. Se decía a sí mismo que Mateo estaba seguro, alimentado y cuidado. Eso era suficiente. Las personas que trabajaban en la casa seguían el mismo patrón. Había criadas, cocineros y chóferes, pero ninguno de ellos miraba realmente a Mateo. Hacían sus trabajos, limpiaban, cocinaban, conducían, respondían llamadas, pero no hacían preguntas. Estaban acostumbrados a ver al niño en la ventana y a escuchar sus extrañas palabras. Se convirtió en parte de la rutina, como un ruido de fondo. Nadie se detuvo a preguntarse por qué siempre señalaba el mismo lugar o por qué parecía tan concentrado. Algunos pensaban que así es como se comportan los niños autistas. Otros tenían miedo de hacer preguntas que pudieran traer problemas. Y así, día tras día, Mateo se sentaba solo, tratando de mostrar algo con sus pequeñas manos y su voz baja. Pero nadie se tomó el tiempo para verlo de verdad. Aunque Mateo no hablaba con claridad, se esforzaba mucho por decir algo. Sus palabras no eran al azar. Seguía diciendo lo mismo por una razón. Mami otra vez allí. Cada vez que lo decía, señalaba hacia afuera, hacia el mismo lugar en el jardín. Sus ojos parecían serios y llenos de significado, pero no sabía cómo explicarlo mejor.
Todavía era solo un niño, y el autismo le dificultaba expresar lo que sentía. Aún así, dentro de su mente, sabía lo que intentaba decir. Algo ahí fuera le recordaba a su madre. Tal vez era una forma, un movimiento o una persona. Tal vez había visto algo extraño, pero nadie preguntaba. Repetía su mensaje día tras día, esperando que alguien finalmente lo escuchara y lo ayudara a explicar. Entonces, un día, alguien nuevo llegó a la casa. Se contrató a una nueva criada para ayudar con la limpieza y la organización. No era como las demás. No se apresuraba en su trabajo y no tenía miedo de detenerse y mirar a su alrededor. En su primer día, notó a Mateo en la ventana. Vio cómo señalaba el jardín y escuchó las palabras que repetía sin cesar. Al principio tampoco entendió, pero algo la hizo detenerse y observar. Vio la tristeza en su rostro y la forma en que intentaba comunicarse. Aunque nadie lo había escuchado antes, ella no pasó de largo como el resto. Se detuvo, miró hacia donde él señalaba, y en ese pequeño momento todo comenzó a cambiar. La nueva criada comenzó a prestar más atención a Mateo. Empezó a hacerle preguntas suaves y a sentarse a su lado en silencio, sin tratar de forzarlo a hablar, solo estando presente. Notó los detalles que otros habían ignorado. Cómo sus dedos siempre apuntaban al mismo árbol. Cómo su voz cambiaba ligeramente cuando hablaba. Cómo su cuerpo se movía con un sentido de urgencia. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo observaba no como un problema, sino como un niño. No lo trataba como si estuviera roto o fuera invisible. Lo trataba como a alguien que tenía algo que decir. Y cuanto más tiempo pasaba cerca de él, más comenzaba a entender. Mateo no solo estaba repitiendo un recuerdo, estaba tratando de mostrarles algo que estaba sucediendo ahora, algo real, algo que nadie más había visto. Y así comienza la historia, con un niño pequeño en una gran ventana. Un niño que señalaba todos los días y decía palabras que a todos les parecían extrañas, excepto a él. Un niño que había vivido en silencio, rodeado de personas que nunca lo miraron realmente. Pero ahora alguien se había dado cuenta, alguien había escuchado. Y por primera vez había una pequeña esperanza de que las palabras de Mateo fueran escuchadas y su mensaje finalmente fuera entendido. El misterio del jardín, el significado detrás de Mami otra vez allí y la verdad detrás de lo que Mateo veía. Todo eso todavía estaba esperando ser descubierto. Pero algo importante ya había sucedido. El niño invisible ya no era invisible. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale me gusta al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos ves y a qué hora nos escuchas. Sofía era una mujer joven de origen humilde. Vivía en una pequeña casa lejos de la ciudad y trabajaba duro para mantener a su madre y a sus hermanos menores. Cuando consiguió el trabajo en la casa de Alejandro como criada, estaba agradecida y nerviosa. Era la casa más grande en la que había entrado. En su primer día, llegó temprano con ropa limpia pero sencilla y la criada principal le mostró el lugar. Rápidamente notó que el lugar era silencioso, casi demasiado silencioso. Los empleados hacían su trabajo en silencio y nadie hablaba a menos que fuera necesario. Mientras caminaba por el pasillo, Sofía vio a un niño pequeño sentado junto a la ventana. No se movía mucho, solo miraba hacia afuera. Luego señaló hacia el jardín y dijo en voz baja, «Mami, otra vez, allí». El resto del personal lo ignoró, pero Sofía dejó de caminar. Sintió algo extraño en ese momento, una sensación de que este niño no solo estaba en silencio, estaba profundamente triste. Durante los días siguientes, Sofía siguió viendo al niño en el mismo lugar haciendo lo mismo. Le preguntó a una de las criadas mayores quién era. «Ese es Mateo», dijo la criada. «Es el hijo del jefe. No le hagas caso. Es especial». A Sofía no le gustó lo fría que fue esa respuesta. Siguió observando a Mateo desde la distancia. No hablaba mucho, pero podía sentir que intentaba decir algo. La mayoría de la gente pasaba a su lado sin mirarlo.
Sofía no lo hizo. Comenzó a saludarlo cada mañana con una sonrisa y un hola en voz baja. Al principio, Mateo no reaccionaba, pero Sofía fue paciente. Nunca lo obligó a hablar. Simplemente se aseguró de que él viera que alguien se estaba fijando en él. Lentamente, los ojos de Mateo comenzaron a seguirla. Cuando limpiaba el pasillo, él observaba. Cuando bajaba la ropa sucia por las escaleras, él se asomaba por la esquina. No era mucho, pero era un comienzo. A medida que los días se convirtieron en semanas, Mateo comenzó a seguir a Sofía por la casa. Al principio no dijo nada, solo caminaba detrás de ella en silencio como una sombra. A Sofía no le importaba. Dejaba que estuviera cerca, hablándole en voz baja sobre lo que estuviera haciendo. Doblar toallas, hacer la cama, preparar el almuerzo. Un día, mientras limpiaba la mesa, miró y vio algo que la sorprendió. Mateo estaba sonriendo. Era una sonrisa pequeña y silenciosa, pero era real. Sofía le devolvió la sonrisa. Esa noche, cuando le llevó un trozo de fruta, él lo tomó y dijo algo que la dejó helada. Mami, al principio, Sofía pensó que lo había oído mal, pero luego lo repitió. Mami, no supo qué decir. Su corazón se sentía pesado, pero también lleno. Se agachó a su lado, tocando suavemente su mano. Soy Sofía, dijo en voz baja. Mateo solo la miró y sonrió de nuevo. Sofía no sabía por qué Mateo la llamaba mami, pero no se sintió molesta por ello. En cambio, se sintió conmovida. Pudo ver que Mateo no decía esa palabra a la ligera. Tal vez recordaba a su verdadera madre y veía algo similar en ella, o tal vez simplemente se sentía seguro. De cualquier manera, Sofía no lo corrigió. Dejó que la llamara así. Cada vez que él decía mami, ella simplemente sonreía y le respondía con amabilidad. Alejandro, sin embargo, no le dio mucha importancia. Cuando Sofía se lo mencionó un día, él simplemente se encogió de hombros y dijo, se confunde. Es así como es él. Sofía no estaba de acuerdo, pero no discutió. Empezó a sentir que algo más profundo estaba sucediendo. Mateo estaba tratando de conectar, y Sofía parecía ser la única dispuesta a escuchar. No estaba simplemente repitiendo cosas sin razón. Había un significado detrás de sus acciones. Sofía sabía que tenía que prestar atención. Cada vez que Mateo señalaba el jardín y decía, «Mami, otra vez allí», Sofía sentía más curiosidad. Al principio, pensó que era solo un recuerdo, algo que el niño no podía soltar. Pero la forma en que lo repetía a diario, siempre a la misma hora, con el mismo dedo apuntando exactamente al mismo lugar, comenzó a parecer más una pista. Sofía empezó a observarlo de cerca. Notó que su cuerpo se tensaba antes de decir las palabras, y sus ojos se fijaban en algo afuera, pero cada vez que miraba no había nada allí. Solo una parte normal del jardín, un árbol, algo de césped y flores. Aún así, el hábito no se detuvo. Mateo siguió haciéndolo, y Sofía ya no podía ignorarlo. Sentía que él estaba tratando de mostrar algo importante, algo que había pasado desapercibido durante demasiado tiempo. Tomó una decisión en silencio. Necesitaba averiguar qué había ahí fuera. Una tarde, cuando la casa estaba en calma y los otros trabajadores estaban ocupados, Sofía se paró junto a Mateo en la ventana. Él ya estaba allí como siempre, señalando y susurrando. «Mami, otra vez allí». Sofía se arrodilló a su lado y miró en la dirección que él señalaba. Respiró hondo. «Vamos a ver, Mateo», dijo suavemente. Le tendió la mano. Mateo dudó, pero luego lentamente la tomó. Caminaron juntos por el pasillo, pasaron la cocina y salieron por la puerta trasera hacia el jardín. Sofía siguió su ejemplo, observando dónde se posaban sus ojos. Pasaron junto a las flores, junto al árbol, hasta que llegaron a un rincón del jardín que parecía intacto. Sofía miró a su alrededor. Había algo escondido detrás de un arbusto, algo pequeño y extraño. Se volvió hacia Mateo. Su rostro estaba serio ahora. Este era el lugar. Sofía finalmente entendió. Lo que sea que Mateo había estado señalando era real. Era tarde en la tarde. El sol todavía estaba afuera, pero la luz era más suave ahora. Sofía estaba de pie junto a Mateo en la gran ventana, tal como lo había hecho muchas veces antes.
Él estaba señalando de nuevo en silencio, con las mismas palabras en sus labios. Mami otra vez allí. Esta vez, Sofía no solo miró hacia afuera. Se inclinó suavemente, tomó la mano de Mateo y dijo: «Vamos a ver qué hay ahí fuera». De acuerdo, Mateo la miró. No habló, pero asintió lentamente. Sofía abrió la puerta trasera y lo condujo al jardín. Caminaron con cuidado, paso a paso, por el sendero. La hierba era espesa y un poco descuidada. Nadie parecía usar esta parte del jardín ya. Mateo sostenía su mano con fuerza, sin mirar a su alrededor, sino mirando hacia adelante. Era como si supiera exactamente a dónde iban. Sofía siguió su ejemplo sin decir nada, solo manteniéndose cerca. Llegaron a un rincón del jardín, escondido detrás de algunas plantas altas y árboles viejos. Las ramas estaban secas y algunas hojas les arañaron las piernas al pasar. Parecía que nadie había limpiado o tocado esa parte del patio durante años. Sofía apartó unos arbustos espesos y fue entonces cuando lo vieron. Un viejo columpio colgando de un marco de madera torcido. El columpio estaba cubierto de óxido y una de las cuerdas estaba ligeramente deshilachada, pero seguía en pie. Mateo no esperó, caminó directamente hacia él. Se sentó y comenzó a columpiarse lentamente. Sus piernas se movían hacia adelante y hacia atrás, y sus ojos se cerraron. Luego susurró algo en voz baja. «Mami, otra vez». Sofía se quedó allí, helada. Sintió un extraño escalofrío recorrer su cuerpo. Este lugar, este columpio, no era solo un juguete viejo. Era importante para Mateo. Esto era a lo que había estado señalando todo el tiempo. Mientras Sofía observaba, se dio cuenta de lo que significaba este lugar. No era solo un rincón del jardín, era un recuerdo. Un pedazo del pasado de Mateo todavía estaba vivo aquí. No señalaba el columpio porque fuera divertido. Señalaba porque le recordaba a algo o a alguien. Sofía se sentó lentamente en el suelo cerca del columpio, sin hablar, solo dejando que Mateo sintiera lo que necesitaba sentir. Él siguió columpiándose con los ojos cerrados, todavía susurrando las mismas palabras de vez en cuando. Sofía comenzó a entender que Mateo no estaba repitiendo frases vacías. Estaba tratando de regresar a un tiempo en que se sentía amado y seguro. Ese columpio era su camino de regreso a su madre. Quizás solía sentarse allí con ella. Quizás ella solía empujar el columpio para él. Fuera lo que fuese, le importaba profundamente. Y finalmente alguien estaba aquí para verlo y quedarse con él. Ese día cambió algo en Sofía. Después de eso, se hizo una promesa a sí misma. Llevaría a Mateo al columpio todos los días. No porque él lo pidiera, sino porque ella entendía. Esto no era solo un juego o un paseo. Era sanación, era memoria. Así que a la tarde siguiente, tomó su mano de nuevo y caminaron hacia el columpio como antes. Mateo no hablaba mucho, pero ella podía ver la diferencia en su cuerpo. Estaba más tranquilo. Sus hombros no estaban tan tensos. Sonreía más ahora, aunque fuera solo un poco. Todavía decía mami, pero Sofía ya no lo corregía. No necesitaba hacerlo. Sabía que no estaba confundido. Estaba recordando, y ese recuerdo lo ayudaba a sentirse cerca de alguien que había perdido. Cada vez que se sentaba en el columpio, era como volver a un lugar donde las cosas tenían sentido para él. Otros trabajadores de la casa todavía no entendían. Algunos de ellos susurraban cosas como: «¿Por qué pierde el tiempo en ese viejo jardín?» O «Ese niño siempre va a ser así». Pero a Sofía no le importaba. No se explicaba. No intentó cambiar sus mentes. Su enfoque era Mateo. Cuanto más tiempo pasaba con él, más se abría a su manera. Empezó a tararear pequeñas melodías. Empezó a tomar su mano sin miedo. Una vez incluso señaló una flor y dijo: «bonita», lo que hizo que Sofía sonriera todo el día. El jardín se convirtió en su lugar tranquilo, un espacio donde nadie más venía y nadie más juzgaba. Solo Sofía y Mateo. Un día trajo una pequeña manta y se sentó con él durante 1 hora, mientras él se columpiaba de un lado a otro. No fue ruidoso ni emocionante, pero se sintió real, se sintió pacífico, se sintió importante. Día tras día seguían volviendo. No importaba si estaba soleado o nublado, Sofía y Mateo hacían ese pequeño viaje al fondo del jardín.
El columpio seguía igual, viejo, un poco roto, pero aún resistiendo. Mateo se sentaba en él, se columpiaba lentamente y cerraba los ojos. Nunca pidió nada más. Ese lugar, ese momento, le dio algo que nadie más podía. Conexión. Sofía nunca faltó un día. Empezó a mantener el área limpia, podando algunas plantas, quitando hojas secas, no para cambiarlo, sino para protegerlo. Respetaba lo que significaba para Mateo. Ahora sabía que el niño de la ventana nunca había estado perdido en tonterías. Siempre había estado tratando de mostrarles esto. Un lugar lleno de silencio, pero lleno de significado. Un lugar donde una vez se sintió amado. Un lugar donde aún podía susurrar «Mami» otra vez y sentirse cerca de ella. Era otra tarde tranquila, cuando Sofía llevó a Mateo al jardín. Como siempre, caminaron de la mano hasta el viejo columpio en el extremo del patio. Mateo estaba tranquilo y parecía feliz. No hablaba mucho, pero Sofía había aprendido a leer sus expresiones. Cuando llegaron al columpio, Mateo soltó su mano y caminó hacia su lugar habitual. Sofía extendió una pequeña manta en el suelo y se sentó. Todo parecía normal hasta que algo llamó su atención. Sobre una gran roca, a pocos metros de distancia, estaba una niña pequeña. Era muy delgada y su ropa estaba sucia y rota. Su cabello estaba desordenado y su rostro tenía manchas de suciedad. Pero sus ojos eran agudos, enfocados, observándolo sin miedo. No dijo ni una palabra. Sofía se levantó rápidamente, sin saber qué hacer. La niña no se movió. Simplemente siguió observando en silencio. Sofía se quedó quieta por un momento, tratando de decidir si llamarla o retroceder. Mateo, sin embargo, la sorprendió. En lugar de estar nervioso o tímido, se giró y miró a la niña. Una sonrisa apareció lentamente en su rostro. Sin decir nada, caminó hacia ella. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. Mateo nunca reaccionaba así ante los extraños. Usualmente se escondía detrás de ella o miraba hacia otro lado. Pero ahora parecía completamente cómodo, incluso feliz. La niña bajó de la roca y caminó hacia Mateo. Los dos niños se pararon cara a cara. Y luego, como si se conocieran de toda la vida, ambos caminaron hacia el columpio y comenzaron a jugar. Primero, Mateo se sentó mientras la niña lo empujaba. Luego, intercambiaron lugares. No hablaban, pero su lenguaje corporal estaba lleno de energía y alegría. Sofía no podía creer lo que estaba viendo. La conexión entre ellos fue inmediata, profunda y completamente natural. Mientras Sofía los veía jugar, algo comenzó a molestarla. No era solo su rápido vínculo lo que parecía inusual, era su apariencia. La niña tenía el mismo color de cabello que Mateo. Sus ojos tenían la misma forma y el mismo tono de marrón. Incluso sus expresiones faciales y pequeños gestos, como la forma en que inclinaba la cabeza o movía las manos, se sentían extrañamente familiares. Sofía se inclinó más cerca, estudiándolos a ambos con cuidado. Incluso parecían tener la misma edad, quizás 5 o 6 años. Cuando la niña reía, Mateo también reía. Cuando ella corría en círculos, él la copiaba. Sofía sintió escalofríos. Era casi como mirar a gemelos, pero eso no podía ser. Mateo no tenía hermanos, o al menos eso es lo que todos creían. Sofía nunca había oído hablar de otros niños en la familia de Alejandro. Aún así, no podía ignorar lo que estaba viendo. Había algo más profundo sucediendo, algo que aún no entendía. Sofía se levantó y caminó lentamente hacia los niños. No quería asustar a la niña, así que habló en voz baja. «Hola, ¿tienes hambre? ¿Te gustaría algo de comer?» La niña la miró por un segundo, luego asintió. Sofía abrió la pequeña bolsa que había traído y sacó un sándwich y una botella de agua. Se lo entregó a la niña, quien tomó la comida rápidamente y comió a grandes bocados, como alguien que no había comido en mucho tiempo. Sofía se arrodilló a su lado e intentó hablar de nuevo. «¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives?» La niña se detuvo por un momento, pero no dijo nada. Siguió masticando con los ojos bajos. Luego, tan silenciosamente como había llegado, la niña se levantó. Le dio a Mateo una última mirada y sonrió. Antes de que Sofía pudiera preguntar algo más, la niña se dio la vuelta y corrió hacia los árboles. En segundos había desaparecido.
Sofía corrió tras ella unos pasos, llamándola, pero la niña se había desvanecido. Los árboles eran densos en esa parte del jardín y Sofía no pudo ver por dónde se había ido. Regresó con Mateo, que ahora estaba sentado de nuevo en el columpio con aspecto pacífico. Sofía se sentó a su lado, con la mente llena de preguntas. ¿Quién era esa niña? ¿De dónde venía? ¿Por qué Mateo reaccionó tan cálidamente con ella cuando usualmente evitaba? ¿A la gente nueva? Y más que nada, ¿por qué se parecían tanto? Sofía no podía quitarse la extraña sensación en el pecho. Esto no era normal. No era solo una visita al azar de una niña pobre que deambulaba por los árboles. Algo en la forma en que apareció la niña, la forma en que se conectó con Mateo sin hablar y la forma en que desapareció. Todo se sentía demasiado perfecto, demasiado extraño. Sofía sabía que este no era un momento ordinario. Significaba algo. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Seguía pensando en la niña. No había forma de que lo hubiera imaginado. Mateo también la vio, jugó con ella, se rió con ella. Sofía decidió que necesitaba estar preparada en caso de que la niña regresara. Comenzó a guardar comida y ropa extra en su bolso por si acaso. Incluso trajo una linterna y revisaba el camino del jardín con más cuidado cada día. Pero en el fondo, Sofía sentía que la niña no había aparecido por accidente. Había algo más sucediendo, algo que tenía que ver con Mateo. Quizás la niña tenía respuestas sobre su pasado. Quizás era parte de una historia que nadie había contado. Todo lo que Sofía sabía era que tenía que averiguar más. El jardín ya no era solo un lugar tranquilo con un viejo columpio. Ahora era el centro de algo misterioso. Y todo había comenzado con una niña pequeña de pie sobre una roca. De vuelta en la casa, Sofía no podía contener lo que había visto. Se sentó en la cocina, todavía pensando en la niña que había aparecido en el jardín. Después de unos minutos, se levantó y fue directamente a la oficina de Alejandro. Él estaba trabajando como siempre detrás de su gran escritorio, mirando una pantalla llena de números y documentos. Sofía tocó ligeramente. «Necesito hablar contigo», dijo. Alejandro no levantó la vista. «¿Sobre qué?», respondió, todavía escribiendo. «Sobre Mateo y algo que sucedió hoy». Alejandro suspiró, pero finalmente le prestó atención. Sofía le explicó todo. Cómo apareció la niña en el jardín, lo sucia y delgada que se veía, cómo no hablaba y cómo desapareció. Alejandro no mostró reacción hasta que ella describió el rostro de la niña. «¿Se parece exactamente a Mateo?», dijo Sofía. «Mismos ojos, mismo cabello, incluso la forma en que se mueve». Fue entonces cuando Alejandro se quedó completamente quieto. Por un momento, Alejandro no habló. Miró más allá de Sofía como si ya no estuviera realmente en la habitación. Algo en sus palabras lo había golpeado fuerte. Se levantó y caminó lentamente hacia la ventana. «Eso es imposible», murmuró. Sofía esperó en silencio. Alejandro no solía mostrar emociones, pero ahora su rostro se veía pálido y extraño. «Hubo un problema cuando nació Mateo», dijo lentamente. «Mi esposa murió durante el parto. Me dijeron que hubo complicaciones. Ni siquiera pude tomar su mano». Hizo una pausa, recordando algo en lo que no había pensado en años. Los médicos dijeron que había confusión. Por unos minutos, nadie estaba seguro de lo que estaba sucediendo. Luego me dijeron que ella se había ido y que solo un bebé había sobrevivido. Alejandro se dio la vuelta y miró a Sofía, pero recuerdo haber pensado solo por un segundo que algo no se sentía bien. Siempre tuve una duda. Ella nunca había oído a Alejandro hablar así. Solía ser frío, centrado solo en el trabajo y la rutina. Pero ahora algo profundo se había abierto dentro de él. «¿Nunca verificaste?», preguntó Sofía. «¿Nunca pediste pruebas?». Alejandro negó con la cabeza. «Confié en el hospital y estaba demasiado destrozado. Acababa de perder a la mujer que amaba. Tenía un bebé recién nacido que cuidar. No cuestioné nada, pero ahora se detuvo de nuevo, pensando». Sofía podía decir que estaba tratando de mantener la calma, pero sus manos temblaban. «Ahora me dices que hay una niña que se parece a Mateo, y que aparece de la nada, no habla y desaparece de nuevo». Alejandro se pasó la mano por el cabello. «No sé qué está pasando, pero necesito respuestas. No puedo ignorar esto.
Caminó de regreso a su escritorio, abrió un cajón y sacó una vieja carpeta. La carpeta estaba polvorienta y gastada, llena de papeles viejos, registros hospitalarios, informes de nacimiento y certificados de defunción. Alejandro no la había abierto en años. Se sentó y comenzó a hojear las páginas mientras Sofía estaba de pie cerca, observando. Sus ojos recorrieron las palabras rápidamente. Los documentos confirmaban lo que ya sabía. Un nacimiento vivo, mujer fallecida, pero algo en la forma en que estaban escritos los documentos se sentía extraño ahora. Había manchas, correcciones, incluso 2 firmas de médicos diferentes en un formulario. Alejandro frunció el ceño. ¿Por qué hay 2 médicos aquí? ¿Por qué hubo retrasos en los informes? Miró a Sofía. Necesito volver a ese hospital. Sofía asintió. ¿Quieres que vaya?, preguntó ella. No, dijo él, iré solo. Alejandro cerró la carpeta y la metió en una bolsa. Si alguien me mintió, si algo le pasó a mi hija, necesito saber la verdad. Esa noche reservó un vuelo. Mientras Alejandro comenzaba a indagar en el pasado, Sofía se quedó con Mateo como siempre. Continuó sus visitas diarias al columpio en el jardín. Cada día la niña regresaba sin hablar, sin quedarse mucho tiempo, pero siempre venía. Jugaba con Mateo como si se conocieran de toda la vida. Sonreía cuando él sonreía. A veces le tocaba la mano o se sentaba a su lado sin decir una palabra. Sofía comenzó a notar patrones. La niña solo venía por las tardes. Nunca aceptaba más comida y nunca respondía preguntas, pero su presencia era constante. Sofía llevaba un cuaderno y comenzó a escribir todo. La hora en que aparecía, cuánto tiempo se quedaba, qué hacía. Sofía sentía que ahora era parte de algo mucho más grande. Ya no se trataba solo de ayudar a Mateo, se trataba de entender quién era esta niña y por qué Mateo estaba tan profundamente conectado con ella sin siquiera hablar. Alejandro llamó desde el aeropuerto antes de abordar su vuelo. «Te haré saber lo que encuentre», le dijo a Sofía. «Vigila a Mateo, lleva un registro de todo». Sofía estuvo de acuerdo. Después de que él colgó, miró el columpio a través de la ventana. Mateo estaba allí de nuevo, y la niña acababa de llegar. Estaban sentados juntos, sus cabezas casi tocándose. Sofía sintió algo pesado en el pecho. Esto era más que una coincidencia. Estaba segura de ello ahora. Mateo nunca se había conectado con nadie como lo hacía con esta misteriosa niña. Y ella, quienquiera que fuera, había venido con un propósito. Sofía no podía explicar cómo lo sabía. Simplemente lo sabía. Y si la sospecha de Alejandro era correcta, entonces algo terrible había sucedido años atrás. Quizás alguien se había llevado a la niña. Quizás eran gemelos, separados al nacer. Sofía los miró a través del cristal, todavía escribiendo notas en su cuaderno. Sabía que la verdad estaba por llegar. Sofía había estado observando cómo el vínculo entre Mateo y la niña se fortalecía cada día. Era algo especial, algo que nunca antes había visto. Los dos no necesitaban hablar para entenderse. Se comunicaban con miradas, gestos con las manos y movimientos simples. Cuando uno se levantaba, el otro lo seguía. Cuando uno reía, el otro también reía. A menudo se sentaban en silencio uno al lado del otro en el columpio o jugaban juegos simples como tocar hojas o lanzar pequeñas piedras a un montón. Sofía estaba asombrada de lo conectados que estaban. Había trabajado con otros niños antes, y ninguno había mostrado este tipo de comprensión silenciosa. Lo que más la sorprendió fue lo tranquilo que se había vuelto. Mateo solía evitar a la gente, pero ahora, cerca de la niña, estaba abierto y relajado. Se sentía como si los dos fueran parte de la misma historia. Una tarde, Sofía vio algo que le hizo llorar. Mateo estaba jugando con la niña, cerca del borde del jardín, cuando de repente la miró y dijo, «Mana». Fue una palabra suave pero clara. La niña se detuvo, lo miró y sonrió. Luego se rió. El tipo de risa que dejaba claro que entendía exactamente lo que él quería decir. No lo corrigió, lo aceptó. Sofía se quedó quieta por un momento. Mana significaba hermana. Mateo nunca había llamado a nadie así antes. No era algo que repetía de otros. Era algo que eligió por su cuenta. A partir de ese momento, siguió llamándola así. «Mana ven, Mana, columpio». La niña siempre respondía con una sonrisa o tomándole la mano.
El corazón de Sofía se apretaba cada vez que lo oía. Empezó a preguntarse si no era solo un apodo dulce, sino algo más real, algo más profundo de lo que nadie había esperado. Sofía quería ayudar más a la niña. Intentó llevarla dentro de la casa varias veces, ofreciéndole comida, un baño, incluso un lugar para dormir. Pero cada vez la niña se detenía en la puerta y negaba con la cabeza. No cruzaba el umbral. Sofía preguntó suavemente, ¿tienes miedo? La niña no respondió, pero su lenguaje corporal dejaba claro que no confiaba en los adultos. Solo se mantenía cerca de Mateo y de Sofía. Dormía afuera, cerca de los árboles o detrás del muro del jardín. Sofía a menudo dejaba comida y mantas cerca de los escalones traseros, y cada mañana los artículos desaparecían, lo que demostraba que la niña los había aceptado, pero nunca entraba. Aún así, permitió que Sofía le cepillara el pelo y le limpiara las manos. Sofía se sintió honrada por esa confianza. No era mucho, pero significaba que la niña se estaba abriendo lentamente. Sofía se mantuvo paciente, sin presionar, solo ofreciendo amabilidad. Un día Sofía tuvo una idea. No quería asustar a la niña, pero necesitaba mostrarle a alguien lo que estaba viendo todos los días. Así que esperó hasta que la niña y Mateo estuvieran jugando y, en silencio, tomó algunas fotos con su teléfono. Las imágenes eran claras. 2 niños riendo, corriendo y sentados juntos en el columpio. Cuando miró las fotos, se sorprendió de nuevo. La similitud entre ellos era innegable. Lado a lado, era como mirar una versión masculina y femenina del mismo niño. Sus ojos, sus rostros, incluso sus sonrisas. Era demasiado para ignorarlo. Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa, Sofía esperó hasta que Mateo estuviera dormido. Luego le mostró las fotos. Él las miró durante mucho tiempo. Al principio no dijo nada. Luego se sentó lentamente. Respiró hondo y susurró. Es como mirar a Mateo como una niña. Fue el empujón final que necesitaba. Tenía dudas antes, pero ahora no podía negar que algo extraño y posiblemente muy malo había sucedido en el pasado. Tomó medidas. A la mañana siguiente hizo varias llamadas telefónicas. Contrató a un investigador privado, alguien con experiencia en registros hospitalarios y casos familiares. Alejandro pidió todo: registros del hospital donde nació Mateo, listas de personal, certificados de nacimiento y cualquier informe de niños desaparecidos o no identificados de la misma época. Quería respuestas reales, no solo suposiciones. Sofía ayudó escribiendo todo lo que había notado sobre la niña, sus hábitos, comportamiento, apariencia y cómo interactuaba con Mateo. Mientras el investigador comenzaba a buscar la verdad, Sofía continuó cuidando a los niños. Cada tarde llevaba comida, agua y ropa extra. El jardín se convirtió en un lugar no solo para jugar, sino para esperar, para que algo más grande se revelara. A medida que pasaban los días, sucedió algo hermoso. A pesar de todo el misterio, Sofía, Mateo y la niña crearon una pequeña y pacífica rutina. Cada día se sentía como un regalo. Mateo y la niña jugaban con piedras, flores y palos, inventando juegos que los hacían reír. Sofía a veces se unía, dibujando en la tierra o ayudando a construir pequeños montones de hojas. Observó cómo su conexión se hacía más fuerte y profunda. A veces Mateo apoyaba la cabeza en el hombro de la niña y ella colocaba tranquilamente su mano sobre la de él. Otras veces corrían en círculos, riendo hasta caer al suelo. Era como si se estuvieran curando el uno al otro a través de la simple alegría. Sofía tomó más fotos, no para investigar, sino para recordar. Aunque nadie tenía respuestas todavía, algo importante estaba sucediendo. Algo puro. Ya no se trataba solo del pasado. Se trataba del ahora, un momento de inocencia, confianza y amor silencioso entre 2 niños. La investigación privada avanzó rápidamente. Alejandro le había pedido al detective que investigara cada detalle del nacimiento de Mateo. En pocos días comenzó a llegar información preocupante. El hospital donde nació Mateo tenía registros mal organizados del día del parto. Faltaban nombres de miembros del personal y las firmas no coincidían. Pero una cosa se destacó más: un enfermero
que había estado de turno esa noche, había dejado su trabajo repentinamente. Solo 2 días después del nacimiento, no había dirección de reenvío ni carta de renuncia. Simplemente había desaparecido. El detective no pudo rastrearlo. Este detalle golpeó duramente a Alejandro. Se sentó solo en su oficina mirando el papel frente a él. Sus manos temblaban. Cuanto más miraba las piezas faltantes, más se daba cuenta de que algo muy malo había sucedido esa noche. Alejandro no quería adivinar más. Necesitaba pruebas. Necesitaba una respuesta real. Esa misma noche, Alejandro llamó a Sofía a su estudio. Estaba cansado, pero su voz era firme. «Quiero hacer una prueba de ADN», dijo. «Necesitamos saberlo con certeza». Sofía asintió. Estuvo de acuerdo en que era el momento, pero también sabía que no sería fácil. La niña todavía no confiaba plenamente en nadie, excepto en Mateo y un poco en Sofía. Llevarla a la ciudad sería difícil. Al día siguiente, Sofía pasó tiempo sentada con la niña, hablándole en voz baja. Le explicó todo en palabras sencillas, que solo querían comprobar algo, que no habría agujas ni dolor, y que irían todos juntos. Al principio la niña no reaccionó, pero cuando Mateo tomó su mano y dijo, «Ven, mana», ella finalmente asintió. Sofía le dio un vestido limpio y le cepilló el pelo. Luego subieron al auto. Alejandro condujo en silencio todo el camino. Nadie dijo mucho. La clínica era pequeña y tranquila. Alejandro lo había arreglado todo en secreto, pidiéndole al médico que manejara la prueba de ADN en privado. Entraron por una puerta trasera, evitando la tensión. La niña miró a su alrededor nerviosamente, pero Sofía se quedó a su lado, sosteniendo su mano. Mateo se sentó a su lado, tranquilo como siempre. La prueba en sí fue rápida. Una enfermera frotó suavemente el interior de la mejilla de la niña con un hisopo de algodón. Luego hizo lo mismo con Alejandro y Mateo. Terminó en minutos. Sofía agradeció al personal y ayudó a la niña a volver al auto. Alejandro arregló que las muestras se enviaran a un laboratorio de confianza. Dejó claro que quería resultados rápidos y precisos. De vuelta en la casa, todos estaban en silencio. Nadie sabía qué decir. La espera comenzó. Llevaría días obtener la respuesta. Cada persona tenía sus propios pensamientos, pero nadie los decía en voz alta. Durante esos días de espera, algo inesperado comenzó a suceder en la casa. Alejandro comenzó a cambiar. Por primera vez en años, no pasaba todas las horas encerrado en su oficina o mirando informes de negocios. En cambio, pasaba más tiempo observando a los niños. Una tarde, se paró en la ventana y vio a Mateo y a la niña corriendo descalzos por el césped. Rieron, cayeron y se levantaron de nuevo. Alejandro sonrió, una sonrisa real. Sofía lo vio desde la cocina y sintió un profundo calor en su pecho. Poco a poco, Alejandro comenzó a hablar más con Mateo. Hacía preguntas, intentaba jugar juegos simples. Aunque torpemente, estaba claramente intentándolo. Mateo respondía de pequeñas maneras. Una mirada, un asentimiento, una palabra suave. Sofía se mantuvo cerca durante todo el proceso. No tomó el control. Simplemente se mantuvo presente, guiando suavemente, ayudando a que las cosas avanzaran sin forzar nada. Se había convertido en su conexión. Sofía continuó cuidando a la niña cada día. Se aseguró de que comiera, se mantuviera limpia y se sintiera segura. Aunque la niña todavía no dormía dentro de la casa, comenzó a quedarse más tiempo por las noches. Se sentaba en los escalones del porche o se acostaba en una manta bajo las estrellas, mientras Mateo le sostenía la mano. Sofía nunca la presionó. Simplemente se aseguró de que la niña se sintiera bienvenida. Alejandro había comenzado a llamarla pequeña y una vez incluso le preguntó si quería jugo. La niña no respondió, pero tampoco huyó. La atmósfera en la casa era diferente ahora, más ligera, menos fría. Ya no era un lugar de silencio y horarios. Estaba empezando a sentirse como un verdadero hogar, aunque solo fuera lentamente. Todos seguían esperando los resultados de la prueba, pero algo dentro de cada uno de ellos ya estaba cambiando. La posibilidad de la verdad ya los estaba uniendo. Finalmente, después de 6 largos días, llegaron los resultados. El sobre llegó por la mañana.
Alejandro lo tomó del repartidor él mismo, cerró la puerta principal y caminó hacia la sala de estar. Sofía ya estaba allí con los niños, ayudándolos a colorear en el suelo. Alejandro se quedó quieto, sosteniendo el sobre con fuerza. Lo abrió lentamente. Sus ojos recorrieron el papel. No habló. Sofía se levantó y se acercó. «Alejandro». Él se volvió hacia ella con el rostro pálido. «Es mía», dijo. «Es la gemela de Mateo». La habitación quedó en silencio. Alejandro se dejó caer en el sofá, todavía mirando la página. La niña levantó la vista del suelo sin entender del todo. Mateo se arrastró hacia ella y la abrazó con fuerza. «Mana», dijo de nuevo. Sofía se sentó a su lado, con los ojos llenos de lágrimas. La verdad finalmente había llegado. La niña que había aparecido de la nada no era una extraña, era una parte perdida de su familia. Un pedazo de su historia finalmente había regresado. Alejandro se sentó en su oficina, sosteniendo los resultados del ADN en sus manos por 10ª vez esa mañana. La verdad era clara ahora. La niña era su hija. Ya no había más dudas. Pero en lugar de traerle paz, abrió una tormenta dentro de él. Sintió culpa por no haber cuestionado las cosas antes. Sintió ira hacia las personas que le habían mentido. Y sobre todo, sintió una profunda tristeza por todos los años que había perdido con ella. Por todas las noches que probablemente había dormido sola, con frío, hambre o miedo. Le dolía el pecho al imaginarla como un bebé arrebatado sin nombre ni voz. Miró las viejas fotos de su esposa, recordando su sonrisa y el nombre que había elegido años atrás si su bebé hubiera sido una niña, Isabela. Ese nombre se quedó en su cabeza ahora. No solo estaba herido, estaba listo para actuar. Alejandro tomó el teléfono y llamó directamente al hospital. No preguntó cortésmente. Exigió hablar con el director. Su voz era firme y sus palabras cortaron cada excusa. «Tengo pruebas», dijo, «y quiero respuestas». Pronto el caso llegó a niveles más altos. Las noticias de registros hospitalarios perdidos y un enfermero desaparecido causaron tensión entre el personal. Pero entonces sucedió algo inesperado. Una enfermera mayor, que ya no trabajaba en el hospital, pero que todavía estaba en contacto con algunas personas allí, se presentó. Confesó, años atrás le había dado un bebé recién nacido a una mujer que conocía, afirmando que la niña había muerto. Era parte de una red oculta involucrada en el tráfico de bebés. Dijo que se arrepentía y que había guardado silencio por miedo. Según ella, la mujer que se llevó a Isabela nunca regresó al hospital. De alguna manera, la niña terminó perdida o escapó. Alejandro no podía creer lo que estaba escuchando. La historia se difundió rápidamente y el hospital se enfrentó a un escándalo. Comenzaron las investigaciones. Los reporteros acamparon fuera del edificio. Alejandro se mantuvo alejado de los medios. No le interesaban los titulares. Quería justicia. Más que eso, quería que su hija estuviera a salvo y que nunca más se sintiera abandonada. Con la ayuda de su abogado, inició el proceso legal para adoptarla de nuevo. Aunque ya era su hija biológica, sus papeles no existían. Era, a los ojos del gobierno, una niña sin identidad. Alejandro se negó a esperar. Se movió rápidamente, firmando cada documento y asistiendo a cada cita. Cuando llegó el momento de elegir un nombre, no dudó. La llamó Isabela, tal como su esposa había deseado. Cuando se lo contó a Sofía y a los niños, Sofía asintió con lágrimas en los ojos. Mateo aplaudió y abrazó a Isabela. Isabela no habló, pero sonrió. Una sonrisa plena y confiada. Ese nombre se convirtió completamente en suyo. Una vez que Isabela fue registrada oficialmente, algo cambió en la casa. No se trataba solo de papeles, se trataba de conexión. Isabela y Mateo, ahora conocidos como gemelos, comenzaron a actuar aún más unidos. Comían juntos, jugaban juntos e incluso se dormían de la mano en el sofá. Mateo, que solía permanecer en silencio la mayor parte del día, comenzó a decir más palabras. Ya no tenía miedo. Isabela, que había vivido la mayor parte de su corta vida escondiéndose y sobreviviendo, ahora tenía su propia habitación, ropa limpia y un lugar seguro para dormir cada noche. Alejandro los observaba de cerca. Comenzó a disfrutar de las pequeñas cosas como preparar bocadillos,
contar cuentos antes de dormir o ayudar a Mateo a dibujar. Incluso comenzó a reír de verdad. La casa solía sentirse como un museo, fría, limpia y silenciosa. Pero ahora había vuelto a la vida. Había juguetes por todas partes. La risa resonaba en los pasillos y el silencio ya no era pesado. Estaba lleno de alegría. Sofía permaneció en el centro de todo, pero nunca en el centro de atención. No pidió crédito ni elogios. Siguió cocinando, limpiando y ayudando con los niños como antes. Pero todos la veían de manera diferente ahora. Isabela se sentaba a su lado siempre que podía. Mateo siempre buscaba su mano primero cuando algo lo molestaba. Alejandro, una vez frío y distante, ahora la miraba con algo más que aprecio. La admiraba. Ella había traído el cambio a la casa sin forzar nada. Había prestado atención cuando nadie más lo hizo. Había escuchado, cuidado y actuado. Alejandro se encontró mirándola durante la cena, preguntándose cómo había sido su vida antes de todo esto. Comenzó a hacer preguntas, no sobre las tareas del hogar, sino sobre sus pensamientos y sueños. Sofía respondía con sencillez, sin esperar más. Pero era claro para ambos que algo estaba creciendo entre ellos, algo honesto y nuevo. Alejandro estaba en el jardín una noche, observando a los gemelos jugar cerca del columpio. Isabela empujaba suavemente a Mateo mientras él reía. Sofía estaba cerca, doblando algo de ropa. El sol se ponía detrás de los árboles y, por primera vez en mucho, mucho tiempo, Alejandro se sintió en paz. Respiró hondo y miró a Sofía. «Gracias», dijo en voz baja. Sofía sonrió, sin saber qué decir. Todo había cambiado. La verdad había sido dolorosa, pero había abierto un camino hacia la sanación. Alejandro había recuperado una hija que nunca supo que había perdido. Mateo había encontrado a su hermana. Isabela había encontrado seguridad. Y todo había comenzado porque una mujer prestó atención a un niño, silencioso en una ventana. Alejandro no sabía qué traería el futuro, pero ahora ya no tenía miedo de tener esperanza. Ya no estaba insensible. Por primera vez en años, estaba viviendo de nuevo. La familia estaba lentamente recomponiendo las piezas. La vida dentro de la casa había cambiado por completo. Mateo, una vez silencioso y escondido en su propio mundo, ahora hablaba en frases cortas. Sonreía más a menudo. Incluso se reía a carcajadas mientras jugaba con Isabela, algo que nunca antes había sucedido. Todavía tenía sus momentos de silencio, pero ahora había luz en sus ojos. Isabela ya no era la niña, asustada que se escondía detrás de los árboles y se negaba a entrar. Tenía su propia habitación, juguetes y una cama segura. Seguía a Mateo a todas partes y lo abrazaba a menudo. Los dos eran inseparables. Jugaban, dibujaban en las paredes con crayones y a veces simplemente se sentaban uno al lado del otro sin decir una palabra. Pero incluso en silencio estaban conectados. No necesitaban explicar nada. Estaba claro para todos que eran más que hermanos. Eran dos mitades de la misma historia. Alejandro también había cambiado. El hombre que una vez vivió en su oficina, centrado solo en el trabajo y cerrado a las emociones, ya no era el mismo. Todavía tenía días en que el dolor regresaba, pero ahora los enfrentaba con los ojos abiertos. Pasaba más tiempo con los gemelos, leyéndoles o sentándose en el suelo mientras jugaban. Aprendió a ayudar a Mateo a mantener la calma durante los momentos estresantes y a hacer que Isabela se sintiera segura sin presionarla. Su amor era real ahora, no solo responsabilidad, sino presencia. Inspirado por todo lo que sucedió, Alejandro decidió crear algo significativo. Inició una fundación en memoria de su difunta esposa. El objetivo era apoyar a niños con autismo y también a niños sin hogar, como lo fue Isabela una vez. Quería asegurarse de que otros niños como los suyos no fueran olvidados o dejados atrás. Se convirtió en su forma de convertir el dolor en algo útil. Cuando se inauguró la fundación, Alejandro le pidió a Sofía que participara. Le ofreció un trabajo formal con un título y una oficina, pero Sofía se negó amablemente. No quería un título. No le interesaban el papeleo ni las reuniones. Su lugar, dijo, era con los niños.
no solo con Mateo e Isabela, sino también con otros. Alejandro entendió. Sofía nunca había hecho nada de esto por dinero o posición. Lo había hecho porque le importaba. Así que en lugar de forzarla a un rol, simplemente le pidió que se quedara como era, parte de la familia. Sofía aceptó. Continuó ayudando con las rutinas diarias, jugando con los niños y organizando la casa. Pero todos sabían que era más que una simple ayudante. Era la que vio lo que nadie más vio. Había cambiado sus vidas. Mateo la llamaba Sofía, pero la forma en que lo decía significaba mucho más que solo un nombre. Alejandro y Sofía se acercaron más, pero nada fue apresurado. Hablaban más a menudo, a veces hasta altas horas de la noche. Alejandro escuchaba sus historias sobre su pasado, y Sofía escuchaba cuando él necesitaba hablar de su esposa. No había presión ni incomodidad, era natural. Él comenzó a notar pequeñas cosas, cómo sonreía cuando Isabela bailaba, cómo reaccionaba rápidamente cuando Mateo necesitaba consuelo, cómo recordaba cada pequeño detalle que importaba. Sofía también vio sus esfuerzos, cómo intentaba ser mejor cada día, cómo ya no ocultaba sus sentimientos y cómo estaba aprendiendo a estar presente. Su relación se basaba en el respeto, no en planes. La gente de fuera de la casa a menudo preguntaba quién era Sofía. Alejandro simplemente respondía, está con nosotros. Eso era suficiente. Los niños confiaban en ella, él también. Y aunque ninguno de los dos hablaba de amor abiertamente, estaba claro que algo fuerte y constante había crecido entre ellos. Uno de los mayores cambios ocurrió en el jardín. El viejo columpio, una vez oxidado y olvidado, ahora estaba arreglado y limpio. Alejandro lo hizo reparar. Después de que llegaron los resultados del ADN como una forma de marcar el comienzo de su nueva vida, pintó el marco él mismo y añadió 2 cuerdas lo suficientemente fuertes para que ambos niños se columpiaran juntos. Cada tarde, Mateo e Isabela corrían hacia el columpio tan pronto como terminaban de almorzar. Se convirtió en su lugar favorito. A veces reían y jugaban ruidosamente. Otras veces se sentaban en silencio, simplemente columpiándose uno al lado del otro. El columpio había sido donde Sofía vio por primera vez a Mateo tratando de decirle al mundo algo importante. Ahora se había convertido en un lugar de alegría, memoria y sanación. Cada vez que Sofía lo miraba, se sentía agradecida. Ese columpio lo había comenzado todo. Había traído el pasado al presente. Les había mostrado el camino hacia la verdad y el amor. El jardín se convirtió en el corazón del hogar. Ya no era solo césped y árboles. Era un lugar lleno de significado. El columpio se erigía como un símbolo no solo del vínculo de los gemelos, sino de todo lo que la familia había pasado. El dolor, el misterio, el descubrimiento y la sanación. Mateo e Isabela jugaban allí todos los días, y Sofía a menudo los observaba desde la ventana de la cocina. Alejandro a veces se unía a ellos, sentándose en los escalones con una taza de café, sonriendo mientras veía a sus hijos reír. La vida no era perfecta y todavía había días difíciles, pero la diferencia ahora era que enfrentaban esos días juntos. Lo que una vez había sido una casa llena de silencio, se había convertido en un hogar lleno de amor y nuevos recuerdos. No eran las mismas personas que habían sido antes, y eso estaba bien. Los corazones, los de Mateo e Isabela, habían reescrito su historia con Sofía y Alejandro, caminando a su lado. Pasaron los años. El jardín ya no era salvaje y descuidado como lo había sido una vez. El césped estaba cortado, las flores eran brillantes y los árboles eran más altos ahora, ofreciendo más sombra. Pero una cosa no había cambiado, el columpio. Todavía estaba en el mismo lugar donde todo había comenzado. Ahora estaba pintado de blanco y flores crecían alrededor de su base. Mateo e Isabela, ya no niños, ahora eran adolescentes. Eran más altos, más fuertes y más seguros de sí mismos, pero de vez en cuando volvían al columpio como antes. Ese día en particular, estaban riendo y empujándose en él, turnándose. Hablaban de la escuela, de la vida e incluso bromeaban sobre quién todavía podía columpiarse más alto. Desde la distancia parecía un día normal, pero para su familia este lugar nunca fue solo un jardín. Fue el comienzo de todo.
contenía las primeras señales de cambio. La familia se había convertido en algo especial. Lo que comenzó con dolor y confusión se había convertido lentamente en algo lleno de amor y propósito. Alejandro había escrito un libro sobre su historia. Contaba la verdad, no solo sobre el escándalo del hospital, sino también sobre el duelo, la sanación y el redescubrimiento. El libro se hizo conocido, y pronto, Alejandro fue invitado a hablar en escuelas y conferencias. Sofía a veces iba con él, siempre silenciosa pero fuerte. Se sentaba a su lado y escuchaba mientras él hablaba de cómo escuchar. Simplemente escuchar lo había cambiado todo. Mateo e Isabela también se unían a veces. No eran solo símbolos de la historia. Eran la prueba viviente de que el amor y la atención podían reconstruir lo que una vez se rompió. La gente en la audiencia a menudo lloraba. Muchos se quedaban después de los eventos para agradecerles, para compartir sus propias historias o para decir que se sentían inspirados. La historia que una vez les perteneció solo a ellos, ahora pertenecía a muchos otros. También Mateo, ahora un adolescente, se había convertido en alguien que nadie esperaba. No solo era más hablador, tenía confianza, hablaba claramente en público, especialmente cuando se trataba de contar su propia historia. Se paraba frente a las aulas y les contaba a otros niños sobre los días en que no podía hablar mucho, sobre cómo solía sentarse junto a la ventana y señalar. Explicaba cómo se sentía ser invisible, cómo dolía cuando la gente lo ignoraba. Pero luego sonreía y les contaba lo que cambió. Alguien escuchó. Fue Sofía, dijo una vez en un auditorio escolar. No pasó de largo como todos los demás. Se detuvo, miró, me preguntó por qué señalaba, y eso lo cambió todo. Los niños escuchaban atentamente y los maestros se secaban las lágrimas. La voz de Mateo era tranquila, no dramática. No intentaba hacer llorar a la gente. Simplemente decía la verdad, y de alguna manera, eso era más poderoso que cualquier otra cosa. Isabela también encontró su voz. No le gustaba hablar en el escenario como a Mateo, pero se volvió activa en ayudar a otros niños, especialmente a aquellos que habían vivido en las calles como ella una vez lo hizo. Trabajaba con la fundación que Alejandro había creado y pasaba tiempo con niños que estaban asustados, silenciosos o confundidos. Sabía cómo se sentía. No lo olvidó. Sofía le enseñó a cuidar con delicadeza, a ser paciente y a proteger a alguien sin asfixiarlo. Isabela usaba esas lecciones todos los días. A menudo volvía al columpio en el jardín, sola o con un niño a su cuidado, sentada en silencio como lo había hecho una vez. Era su forma de recordar de dónde venía. Isabela no necesitaba fama ni atención. Solo necesitaba que la gente estuviera a salvo, como finalmente lo estaba ella. Su naturaleza tranquila equilibraba la energía de Mateo. Juntos eran fuertes. Juntos representaban no una historia perfecta, sino una real. Alejandro había cambiado más que nadie. Ya no era el hombre congelado en el dolor. Todavía extrañaba a su esposa, pero el dolor se había suavizado. En su lugar había algo nuevo, gratitud. Había aprendido a ser padre de nuevo y a ser parte de algo más grande que él mismo. Su fundación había crecido y ayudado a cientos de niños. Pero más que eso, se había convertido en alguien en quien los demás podían confiar. Su relación con Sofía también se había profundizado. Eran socios en todos los sentidos, en casa, en el trabajo y en la vida. Sofía nunca quiso un título, pero para Alejandro ella era el núcleo de todo. A menudo decía que ella era la persona que vio lo que nadie más había visto. Cuando la gente preguntaba cómo la familia sobrevivió tanto, Alejandro respondía simplemente, porque una mujer se preocupó lo suficiente como para hacer una pregunta que nadie más hizo. Isabela se sentaba cerca, apoyada en el árbol. Sofía y Alejandro estaban en el fondo, observando en silencio. Mateo señaló el columpio detrás de él. Aquí es donde todo comenzó, dijo. Solía sentarme aquí cuando no sabía cómo pedir ayuda. Señalaba esperando que alguien se diera cuenta. Un día, alguien lo hizo. Y así es como cambió mi vida. Los niños escuchaban en silencio. A veces, Mateo añadía,
El amor no necesita grandes palabras. A veces es solo alguien que te ve cuando nadie más lo hace. Miró a Sofía y sonrió. Luego se volvió hacia los niños de nuevo. Así que si ves a alguien sentado solo, no pases de largo, solo pregunta por qué. El columpio se movía suavemente detrás de él. Ya no era solo un asiento. Era un recordatorio, un símbolo de cómo el amor los había salvado a todos en silencio.